Bueno, gente, para terminar esta consigna, lo último que vamos a ver son las integrales de tercera especie. ¿Cómo hace uno para identificar cuáles son las integrales de tercera especie o cuáles son las integrales de tercera especie? Son aquellas que combinan la primera especie con la segunda especie. Pero la mejor forma es verlo en un ejemplo. Entonces, vean este ejemplo. Imagínense que tenemos la integral desde cero hasta el infinito de uno entre raíz de, perdón, de uno entre raíz de x de x. ¿Está bien? Entonces, vean, primero, analicemos. Gente, ¿por qué es de primera especie? Eso es un integral de primera especie. Porque hay un infinito involucrado. Ya con solo eso, recuerden que aquí, si está el infinito solo o si está con un más aquí, pues no importa. O sea, lo importante es que hay un infinito involucrado en los límites de integración. Entonces, ya con eso es primera especie. Pero ¿por qué es de segunda especie también? Porque vean que el límite inferior es cero. ¿Sí? Y si yo llegara y sustituyera aquí por cero, la x, entonces me quedaría raíz de cero, que raíz de cero es cero, y como la parte de abajo de la fracción, o sea, el denominador me está dando cero, se indefine. Entonces recuerden que las de segunda especie son aquellas que indefinen la función. ¿Okay? Y entonces, simplemente, ya como es de primera especie y de segunda especie, entonces es de tercera especie. ¿Está bien? Ahora, ¿cómo resuelve uno una de tercera especie? Bueno, pues hay que partir la integral en dos. ¿Está bien? ¿Cómo es eso de que hay que partir la integral en dos? La partes en una de segunda especie, que sería, por ejemplo, de cero hasta... Literalmente lo puedes llegar hasta donde quieras. Puedes hacerla hasta uno o puedes hacerla hasta 3 o hasta 5, no importa. ¿Ok? Pero lo importante es que ya esa integral que estoy partiendo aquí de primera no es de tercera especie. ¿Por qué no es de tercera especie? Porque ya no involucra el infinito. Pero sí sigue siendo de segunda especie, porque el cero indefine. ¿Está bien? Más, ¿y cuál sería el otro pedacito? Entonces, sería desde donde llegaste la primera, o sea, hasta donde llegaste la primera que fue uno, ahí inicia la segunda, hasta el infinito. Que ven, esa ya no es, esta pasa lo contrario, ya no es de tercera especie porque ya no tiene el cero. Aquí ya no indefine, porque vean que si ustedes cambiaran ahí por uno, y todo bien, da uno en la parte de abajo y no hay ningún problema. Pero si es de primera especie, por el infinito. Ven, entonces lo que hice fue agarrar mi problema, que era una de tercera especie, y convertirlo en dos problemas. ¿Está bien? Lo convertí en una de segunda especie y una de primera especie. Y las trabajas por aparte. ¿Está bien? Eh, entonces, aquí lo importante es, que esto no voy a entrar mucho en detalle para que la consigna no se haga muy largo, ahí les dejo como tarea ver que la primera integral, esta de aquí, ustedes pueden darse cuenta que es convergente. Si ustedes le hicieran a como hicimos el segundo video de esta consigna, que fue de segunda especie, y esta, si la hacen a como hicimos el primer video, que fue el video de primera especie, esta es divergente. ¿Está bien? Pero ¿qué es lo importante, gente? Que como una es convergente y la otra es divergente, nada que hacer. La suma va a ser divergente. ¿Está bien? Con una que sea divergente, ya no hay nada que hacer. ¿Sí? Y entonces ya. Entonces, como una es convergente y una es divergente, manda la divergente y por ende la integral de tercera especie, que era la que teníamos, diverge. Entonces ahí les dejo como tarea moral que ustedes hagan este ejercicio. Este es una de segunda especie. Entonces se hace como el segundo video de esta consigna. Y esta de acá es de primera especie. Entonces se hace como el primer video de esta consigna. Entonces les dejo tarea comprobar que la primera es convergente, la segunda es divergente. Y entonces como la primera es convergente y la segunda es divergente, la suma es divergente. ¿Está bien?